Bienvenidos, bienvenidos a la segunda semana, lunes de segunda semana. Ya en este caso ya hemos visto alguna serie de temas. Por respeto, digamos aquí a las presentes, me gusta hacer preguntas eventualmente cuando pasan severos días porque bueno, pasó sábado y domingo y a lo mejor no recuerdan algunos conceptos que hemos visto aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que creo que es importante recalcar de la semana 1, de la parte del viernes, fue lo del FODA, lo de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que yo les comentaba en la actividad que de alguna manera u otra vieran sus puntos positivos y negativos, ya bien sea personales o de la empresa, y que después de eso hicieran estrategias FO, FA, DO, DA, ¿sí? En donde de alguna manera pudieran establecer cursos de acción ya con las fortalezas y oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Entonces, de alguna manera u otra, eso es lo que también quiero rescatar, ya se están conectando un poquito más. También rescatar de la primera semana, o más bien, ya puedo aprovechar y de una vez empezar a preguntar. Cristian, un día, ¿estás? Ah, Sí, estás. Bien, bienvenido. ¿Te acuerdas los 4 pasos del proceso administrativo? el de lo que vimos el viernes. El lunes. De lo de los. No fue sobre lo de los lentes y eso. No. No, apenas estaba conociendo. Eso fue el martes. Creo que el lunes no viniste, ¿verdad? Pero No. aún así, de alguna manera te pregunto, pensando que pues es algo de lo básico. Mira, Paola, ¿te acuerdas A ver. del proceso administrativo? Los 4 pasos. ¿No? No, maestro. Ok. Esmeralda, ¿te acuerdas? Sí, maestro, es planeación, Ajá. es planeación, organización, dirección y control, si mal no recuerdo. Exactamente. Estuvimos hablando en el primer día de clases sobre la planeación, organización, dirección y control y los 4 pasos fundamentales. Desde la parte administrativa es como la esencia. Yo les decía, yo digo alguna broma y alguna vez en mi vida alguien me va a tomar en serio eso, pero es broma. Que se tatúen esas palabras los administradores porque es prácticamente lo que todo el tiempo ven, ¿sí? Hablaba de los pasos, ¿no? ¿Sí? Luego también el día 2, ahora sí ya llegaste tú, Cristian, con lo de los lentes, estuvimos hablando de análisis del entorno, en donde hablábamos también de 4 tipos de análisis del entorno: análisis geográfico, análisis demográfico, análisis político y análisis económico. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando de tipos de público, estuvimos hablando de tipo de barreras políticas, de barreras geográficas y de barreras, bueno, más bien del tipo de público y de estas 3 barreras, por así decirlo. ¿Sí? Y ya hablamos, entre el martes y el miércoles estuvimos hablando de las necesidades de los lentes, porque el miércoles estuvimos hablando de necesidades humanas. ¿No? ¿Y se acuerdan cuando estuvimos hablando de necesidad de estatus, necesidad de sentirse parte de en algún lugar, necesidad de amor, necesidad de diversión? Y eran unas tablas de 7 necesidades. Luego también la necesidad, y tenerlo como bien okay, a la necesidad de autoexpresión y la necesidad de crecimiento y contribución. Estuvimos hablando de estas 7. Después estuvimos hablando sobre el árbol de causas y efectos. ¿Se acuerdan?
ya que hicieron un dibujito, la mayoría de un árbol, y que vieron el problema central, y luego también vieron las causas de este, y luego también sus efectos, y que le cambiábamos las palabras de negativo a positivo para hacer propuestas. Y el día de ayer, ¿no es cierto? Y el día viernes estuvimos hablando sobre el FODA. Estuvimos hablando sobre... ¿Qué son el FODA? A ver, ahora sí. Otra vez la pregunta del día del viernes. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa FODA? ¿F de qué? ¿O de qué? ¿D de qué? ¿Y A de qué? Es F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Excelente. Ok, entonces partimos de eso, de que estuvimos determinando el FODA y viendo después del análisis FODA las estrategias del FO, FA, DO, DA, para ya de alguna manera ver como la introducción a la primer parte de la materia. El día de hoy, mañana, vamos a estar platicando ya como presencia de la clase, por así decirlo, de teorías. Nos vamos a poner un poco teóricos y un poco de antecedentes, chicos, ¿vale? Eso requiero de alguna manera de su participación para poderlo hacer más ameno en la parte de decir, oye, vamos a desmenuzar entre todos las teorías administrativas. Lunes y martes nos vamos a dedicar a eso, y el miércoles, jueves, miércoles, jueves y viernes, miércoles y jueves, perdón, vamos a estar dedicándonos a la parte de algunos controles administrativos, un poco estadísticos, ¿sí? Y el viernes es una actividad sorpresa por ahí. Muy bien, entonces vamos a manejar entre hoy y mañana 7 teorías administrativas. Las del día de hoy van a ser la administración científica, la administración clásica y la administración humanística. Y las del día de mañana van a ser las últimas 4. ¿Vale? Ok, partimos que están nombradas de alguna manera por progresión en el tiempo, de la más antigua a la más, de alguna manera más nueva. No significa que sea la última. Todavía creo que puede haber diferentes ramificaciones o diferentes tendencias administrativas que quiero tocar en la tercera semana, ¿sí? Pero que de alguna manera están como por orden de entrada. Lo que tampoco es de que cuando una se termina, la otra entra. Muy probablemente algunas dos entren al mismo tiempo, pero que se llevaron en diferentes lugares, ¿vale? Se los dejo en claro, porque no significa que, por ejemplo, si la administración científica se acabó en los 50, la otra justo inicie cuando se acabó la otra. Así no funciona ningún tipo de corriente, ¿sí? Cuando hablábamos incluso en las corrientes del arte, también te mencionan así como si fueran de que justo cuando acaba uno inició otro, y así no funcionan. Pasaban en otros lugares, a otros tiempos, a lo mejor nacieron al mismo tiempo dos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero quiero que nos concentremos más que en la temporalidad, en la manera de pensar de cada una de las corrientes de las teorías administrativas. Bien, la primera, y fue con lo que inició de alguna manera la administración moderna, ¿sí? La administración moderna fue con la administración científica. Muchachos, voy a hablar de eras trascendentales. Si pensemos que la primera era trascendental del ser humano fue pasar de ser nómada a ser agrícola. Muy bien. De estar de lugar en lugar a tener civilizaciones gracias a la agricultura, que fue uno de los mejores inventos del ser humano, o más bien lo que permitió al ser humano proliferarse como se ha proliferado hasta ahora, ¿sí? El segundo gran hito histórico dio pauta a todo lo que conocemos como administración, industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes ubican qué es la revolución industrial? ¿Ustedes ubican, Cristian, Paola, Esmeralda? Es como cuando empezaron a llegar más
como tipo robot y ya no era tanto manual o algo así. Exacto, nada más que robot sería como muy adelantado, máquinas es como más acá. Sí, claro, efectivamente, máquinas. De alguna manera u otra, imagínense que antes de esto, la revolución industrial, para ponernos en contexto, son finales de 1700, inicios de 1800, ¿ok? Antes de esa época, era una época artesanal. ¿Qué es esto? Pues prácticamente era, yo soy el herrero del pueblo, yo me dedico a hacer la herrería, tengo un ayudante que bien puede ser mi sobrino, mi tío, mi primo o mi hijo o algún chalancillo por ahí. Yo le enseño de manera empírica y seguramente cuando yo me muera, este cuate va a ser el próximo herrero del pueblo, ¿sí? Y era como transmisiones de generación en generación, lo que te tocaban hacer en el lugar en donde te tocaban hacer, prácticamente eso es lo que te ibas a dedicar el resto de tu vida, etcétera, 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 ¿vale? Y el pensamiento era como de intercambio, era una sociedad de intercambio. Bueno, a partir de la revolución industrial, con la entrada, como dice en este caso Guadalupe, más bien de máquinas, o más bien de un pensamiento de producción masivo, ¿sí? Se dio entrada para muchas otras nuevas disciplinas o para muchas maneras de pensar con respecto a la producción en masa. Porque antes era, oye, Cristian, ¿tienes necesidad de tal cosa? Ibas con Guadalupe, que sabía hacer ciertas cosas, y ella es la que te hacía la cosa, y San se acabó. Pero en el momento en que entró la producción en masa, ya no eran las necesidades que simplemente quería Guadalupe como tal, sino que producías en línea. Y eso dio pauta a muchas supervisiones y eso dio pauta a muchas corrientes administrativas. Y una de estas es el Taylorismo. Muy bien, el Taylorismo tiene su nombre, o más bien, la administración científica también le conocen como Taylorismo por su creador. Para que lo vayan teniendo y anotando, cámaras, si se puede, por favor, para que lo vayan anotando, el creador o un personaje importante del Taylorismo se llama Frederick W. Taylor, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Taylor? Y por qué digo que lo noten desde la parte de que a los administradores les digo que es algo que se pregunta en el Ceneval, sí o sí. A la parte de los psicólogos laborales, yo creo que sería importante que tuvieran las bases también del Taylorismo como tal. Muy bien, en este caso, cuando hablamos del Taylorismo, hablamos de ciertos principios que empezó a regir perdón, ¿sí? Estamos hablando de la reorganización del trabajo, la selección adecuada del trabajador, cooperación entre directivos y plantel, división del trabajo y motivación de los trabajadores. Recuerden que más bien, o lo estaba viendo a maneras tempranas, a maneras prematuras, en donde lo que hizo, o más bien lo que propuso Taylor es ver cómo funcionaban la gente más como un sistema, ¿sí? En donde si Cristian a lo mejor, de alguna manera, no podía con cierta eficiencia, etcétera, 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 de alguna manera lo redirigía a ciertos puestos de trabajo o veía la forma de alguna manera de que Cristian fuera de alguna manera eficiente y si no, prescindían de él. ¿Ok? De alguna manera u otra también buscaban ya que los trabajadores que estuvieran ahí fueran los más eficientes de todos. ¿Sí? Que los directivos empezaran a alimentar a las personas de lo que tendrían que hacer, ¿no? De que antes de eso, pues no existía ni la necesidad de plantearse esa parte, de decir, oye, tengo directivos, tengo supervisores de línea. Prácticamente no existía supervisores de línea antes de la revolución industrial, y entonces es que, oye, necesito puestos jerárquicos, oye, necesito que este supervisor también tenga una cooperación con el directivo y al mismo tiempo estos también alimenten a las personas que están trabajando. Muy bien, también empezó a hacerse más fuerte lo que era la división de trabajo, ¿sí? Decir, a Guadalupe le toca tal cosa, a Cristian le toca otra cosa y a Pao le toca otra cosa y ahí se van a dedicar, ahí van a estar.
¿ok? Y empezó a manera muy escueta, por así decirlo, la palabra motivación en los trabajadores, ¿sí? Chicos, pregunta para ustedes, ¿cuántas horas creen que la gente tenía que trabajar en las industrias alrededor de la época de 1900? ¿Cuántas qué? ¿No lo ¿Cuántas escuché? horas al día crees que las personas tendrían que trabajar o tenían o trabajaban en las industrias en la época de la Revolución Industrial? Más o menos. Ya le bajé como 100 años. No, Ajá. era más mucho, ¿no? Antes trabajaban mucho más. ¿Cuánto crees? Échale números. Sí, yo le he hecho como uno entre 12 y 16 horas. Ujú. Cristian, Yo digo que unas 12, 13. también, Pau, si puedes, si se te da conexión. No sé. Pues yo digo que igual unas 16 o ya, si no, pues así por muy bajito, 8 horas. ¿Y por qué pensamos que trabajaban más, chicos? No sé. Porque Ajá. Yo, ¿Por yo qué? pensaría que 8 horas, pero pues como todos dijeron bien alto, dije, pues no No, sé. no quiero irme en contra de lo que dice el grupo, ¿verdad? Ok. No quiero decir Cristian, perdón. yo digo que porque antes no había tantas cosas, ¿no? Que porque, o sea, no, me refiero a que solamente era como que el puro trabajo antes, como que la importancia era más ver trabajar que hacer otras cosas, ¿no? Irónicamente estamos regresando a esas épocas, pero sí, Cristian, por ahí va. Mira, antes no existían sindicatos. Antes no existían estudios de que la gente produce menos entre más horas trabaja. Entonces, y antes toda la precarización, si le estoy diciendo que antes de esto era artesanal y después pasaron a mano industrial, pues no sabían cómo funcionaba esto. Y entonces, imagínense que en esta época, en la época de la revolución industrial, en la época en donde Taylor empezó a hacer primeras aportaciones, estaban trabajando entre 12 y 16 horas, me parece una buena cantidad de horas, pero no solamente eso, sino que estamos hablando en la parte industrializada, había más trabajo infantil del que hay ahora, en donde las personas empezaban a trabajar desde muy chavitos de manera obligatoria, ¿sí? Hemos cambiado algunas cosas, luego platicaré si es el momento de que aún así falta trabajo por hacer. El trabajo infantil todavía sigue, ¿sí? Pero de alguna manera u otra ha habido avances en la sociedad para que ya se trabaje estipuladamente cierta cantidad de tiempo. Porque, por ejemplo, ahorita decimos 8 horas, pero pareciera como si fuera como el concilio de todo el mundo de que 8 horas es la cantidad de trabajo, pero tampoco es eso, ¿eh? Pusimos esa cantidad aquí en México como parte reglamentaria, ¿vale? Pero de alguna manera u otra pensemos que antes de las huelgas aquí, por ejemplo, pasándolo a nivel México, aquí hubo huelgas bien importantes que fueron hitos históricos, los de Cananea y los de Río Blanco, ¿sí? Que ya fueron cercanos a la Revolución Mexicana, ¿sí? En donde hubo muchas exigencias de trabajadores para bajarle la cantidad de esto porque la gente moría trabajando por cantidades excesivas, ¿vale? Entonces, decir que Taylor ya estaba viendo la motivación de los trabajadores o ya estaba viendo de alguna manera dividir el trabajo en esas épocas era revolucionario. Era como de, a ver, ¿qué está pasando? Y por qué este cuate que es millonario, que por cierto, la mayoría de estos cuates que vamos a platicar eran millonarios de la época, ¿sí? ¿Por qué está pensando en este elemento de dividir el trabajo, de hacer esto? Pues oye, yo le copio, ¿no? Como lo que hacemos ahorita, ¿no? Si Mark Zuckerberg o Elon Musk o cualquiera de estos que ustedes conocen como empresarios exitosos hace algo, la inmensa mayoría de las empresas empiezan a copiarle. Lo mismo pasó acá, ¿sí? Este cuate empezaba a promulgar, hacía libros y al mismo tiempo hacía esto en sus empresas, ¿vale? Entonces empezó a ganar mucha fama esa parte. Ok, ¿qué ventajas dio el Taylorismo o administración científica en la época? Pues vaya,
ya estábamos hablando de que la gente se dedicaba a algo, no era como simplemente un obrero que le vas a poner en cualquier cosa y a ver a dónde pega, ¿no? Al mismo tiempo, la persona empezaba a aprender más del tema y empezaba a volverse más experto en el tema que le dejabas, ¿sí? A lo mejor si era a nivel industria, lo podías hacer específicamente algo y ese específicamente algo lo hacía. Empezó a existir mucha parte de distinción de trabajo manual e intelectual, ¿sí? Y empezaba de alguna manera a existir esa parte de especialización. Luego entonces también quiero comentarles algo que no está en láminas, pero que también me sirve mucho para la clase, que de hecho es una tarea. Empezó a existir lo que son los procesos. Empezó a existir lo que es un manual. Y gracias a eso las personas podían entender las situaciones o podían ser muy específicos en la mejor manera de hacer las cosas. Digámoslo así, Taylor se enfocó mucho en cómo hacer más eficiente una organización a partir de sus tiempos y movimientos. Chicos, vamos a hacer un ejercicio para que conozcan, uno, qué es un proceso y dos, lo que son los tiempos y movimientos. Chicos, ¿tienen a la mano una libreta o algo en donde anotar? Quien diga no, le doy 20 segundos para conseguir algo donde anotar. Sobre todo hoja de reciclaje. O algo por el estilo. ¿No? Digo, digan sí o sí no para saber si hago el ejercicio o no. Sí, maestro. Va. Ok. Es un ejercicio lúdico. Está bien fácil. Exacto. Chicos, van a hacerme. Imagínense ustedes que tienen un niño chiquito, un niño de 5 años, y que ustedes a través de un escrito le van a enseñar a lavarse los dientes. Y entonces quiero una guía práctica, un manual en donde lo pueda leer, entender un niño chiquito de 5 años que te tomará todo a literal, ¿sí? De cómo lavarse los dientes, ¿sí? Así como de manera de ejemplo, no quiero que lo terminen, simplemente que lo vayan empezando, ¿vale? Para este ejercicio doy 2 minutitos para que lo escriban así como lo más rápido posible, ¿vale? Buenísimo. Muy bien. Entonces, a la cuenta de ya. Tengan a la mano cómo enseñarle al niño a lavarse los dientes paso a paso, siendo que el cuate va a ser, o el niño va a ser literal. Lo que le digas, lo va a hacer. O si quieren quitar el elemento niño, cómo enseñar a la persona a prueba de errores, porque el champú también tiene instrucciones, ¿sí? De cómo lavarse los dientes. Como quieras.